Kevin, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien o no? Súper bien. Ya le paso al alcalde, ¿listo? Listo, muchas gracias. Profe Elías González. Ya se lo comunico. ¿Listo? Listo. Chao. Qué bien. Aló, buenas noches, Kevin. Buenas noches, señor alcalde. ¿Qué cuenta? Que pues ellos no tienen un pozo séptico. Y pues digamos, es que este es un barrio marginal, o sea, un barrio de invasión. Entonces pues digamos, como no es un barrio legal, pues no tiene ningún servicio. Y por ahí tipo 11:45, 11:40 se ve ya iniciando el fuego. Entonces es algo que quema. 3 hijos, pero no tiene otro. ¿Qué pasaría si la mina cerrara el día de mañana? Ahí sí no sé, porque pues conseguir trabajo por otro lado. Volver a empezar. La minería es el motor fundamental para el desarrollo de cualquier país. Dado el impacto tanto social como ambiental de esta práctica, desde todas las fases tanto de exploración hasta explotación deben ser minuciosamente reguladas para generar el bien de los grupos de interés de este proyecto. Pero ¿qué sucede cuando estas prácticas no son del todo legales? Soy Kevin Santiago Sánchez y acompáñenme a ver el resultado de esta investigación. Listo. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿cuál es su postura frente a la minería en general? Acá lo primero que hay que señalar es que no se trata de tener posturas individuales sobre la minería, sino que se trata de saber si la minería está o no enmarcada dentro del ámbito constitucional de las posibilidades que tiene cualquier ciudadano para poder ejercerla. Y en ese contexto la Constitución Nacional habla de cuáles son las actividades lícitas y cuáles son las actividades ilícitas. Y en todo caso, siendo lícita la actividad de la minería, tendríamos nosotros que predicar que esa posibilidad de que una persona natural o jurídica haga explotación del subsuelo está habilitada constitucionalmente y está permitida constitucionalmente y está regulada por un marco normativo, y ahí es donde entra a diferenciarse el asunto. Entonces, Constitución del 86 y todas las demás constituciones anteriores al 86 permitían la actividad lícita de la minería. La Constitución del 91 reguló la explotación de subsuelo y generó las condiciones para hacerlo. El punto de quiebre es quiénes hacen la minería y bajo qué condiciones las hacen, y si cumplen o no, no solo con el marco normativo, sino con los estándares científicos o técnicos para que esta explotación sea mitigable, sea reducida en impactos y sea económicamente viable. Y si esos 3 elementos se reúnen, tener el cumplimiento del marco normativo, tener el cumplimiento de la innovación o de la capacidad técnica para la transformación o para la explotación, y tomar o adoptar las medidas para que reducir o mitigar los efectos generados por la minería, pues uno tendría que decir que la actividad minera en Colombia no solamente está permitida, sino que hace parte fundante de la economía nacional. Si usted va y mira los 4 renglones importantes de la economía o en la que se funda la economía colombiana, los 4 sectores o los 4 renglones son petróleo, carbón, níquel y otro tipo de materiales en este momento que podría ser oro. Lo único que tienen así es luz, pero porque no es porque se las hayan instalado, sino porque literal pues la agarran. Pero es que ¿usted qué hace cuando usted va y pide y la respuesta es no? En Colombia, tal y como lo estipula la ley, todo proyecto minero que tenga licencia ambiental podrá entrar a desarrollar su actividad. Caso contrario, se le aplicará un proceso administrativo de conformidad a la ley 1133 del 2009. Específicamente en Cundinamarca, además de tener licencia ambiental, debe verificarse que se encuentren los polígonos compatibles en la sabana de Bogotá. Son exactamente 18.500 hectáreas repartidas alrededor de Cundinamarca.
Y eso que ustedes ven a mis espaldas es tan solo uno de los lugares como los muchos que se encuentran alrededor de la zona y en el país. El aprovechamiento de los recursos naturales sin los respectivos permisos y o autorizaciones ambientales está generando un despilfarro en la economía colombiana, ya que todo lo que hay en el suelo pertenece a todos los colombianos y eso aporta las regalías del país. Esto quiere decir que le pertenece a usted como a mí. Pero lo más grave del funcionamiento de estas minas ilegales en este sector del país es que se encuentran muy cerca a la población y sus prácticas generan graves afecciones de salud. Ella es Marlene Pavón, una damnificada que le debe desde hace varios años sus enfermedades respiratorias a las prácticas mineras incontrolables que se dan frente a su casa. Pues cuando estaban las carboneras a la parte de arriba, que era de las 2:30 de la mañana, que estaba todo ese humedal que corría con el aire, entonces eso era, no podía uno respirar y hay varias personas así afectadas. Por eso se hizo una negociación con la gente de las carboneras y se hizo el traslado para evitar contaminación. En este momento, ¿tú dirías que tienes dificultades para respirar o no? Pues sí, a veces sí me quedó una tosecita que incluso pues fui al médico y tengo una cita pendiente, pero no la he podido pues sacar porque siempre que voy, cuando tengo tiempo, que ya no hay agenda, entonces ahí estoy en ese... ¿Hace cuánto que vives acá? Yo voy a cumplir 6 años. 6 años. Sí, sí. ¿Y cuando llegaste ya estaban instaladas las carboneras? Sí, claro, ya estaba. ¿Y cómo fue la negociación? ¿Qué negociaron ustedes? Pues nosotros con don Luis hablamos de digamos, de la contaminación, ¿sí? Pero como de todas maneras, pues para no afectarle la posibilidad de trabajo de ninguna persona, porque todos necesitamos trabajar. Entonces se hizo una negociación de que ellos se trasladaran para otro lado. Pero lo mejor y más extraño de todo es que la alcaldía de Soacha encubre esta actividad, ya que, según la alcaldía en su página oficial, comenta lo siguiente. Pero, ¿qué dice el alcalde? Aló, buenas noches, Kevin. Buenas noches, señor alcalde. ¿Qué cuenta? No mucho. Trabajando juicioso y estudiando, me dicen, ¿sí? Sí, señor, por supuesto. Ah, bueno, eso está muy bien, hermano. El mundo es de los jóvenes, no olvide, hermano. Sí, señor. Bueno, señor alcalde, esto va a ser muy rapidito, son una serie de preguntas y listo. La primera es... Péguele, dijo. ¿Cuál es su postura frente a la minería? O sea, no tiene que ser ilegal ni legal, sino su postura frente a la minería. No, mi postura frente a la minería es de satisfacción frente a una necesidad. Es decir, podemos convivir con la minería siempre y cuando la minería sea amigable con el ciudadano, amigable con el medio ambiente. Ok, perfecto. ¿Tiene de pronto el dato de cuántos proyectos legales se encuentran en este momento activos? Sí, por supuesto hay 9 proyectos activos legales, absolutamente legales en el municipio. No, en este momento no hay ninguno ilegal. Todo esto gracias al trabajo que se viene haciendo con la Corporación Autónoma Regional y la administración, lo mismo que el fallo de la sentencia de protección y recuperación del río Bogotá ha sido una herramienta fundamental para controlar la minería de manera muy decidida. Ok. ¿Qué ha hecho su gobierno para combatirla? O sea, tengo entendido que el año pasado, en el mes de septiembre, usted tuvo una visita más exactamente en la vereda Fusunga, Panamá y El Hueco, y allí fue donde confirmaron que estaba totalmente erradicada este tipo de actividad, ¿verdad? Sí, señor, así es. Nosotros como administración, con la Dirección de Medio Ambiente, la Oficina de Planeación... ¿Aló? Ay, se me cortó la llamada. Nos pisaron la comunicación. Sí, preciso. Bueno, íbamos en qué ha hecho la administración. Exacto, ¿cómo ha sido este proceso? Exactamente. Sí, teniendo en cuenta que el trabajo en equipo con la Policía Nacional, con la Fiscalía
la Oficina de Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional CAR y la Administración de manera conjunta venimos haciendo visitas periódicas a los diferentes posibles centros de minería ilegal, y de verdad que con estas visitas hemos podido controlar y a la vez evidenciar de que no tenemos en este momento minería ilegal en el municipio. Ok, o sea, en este momento está totalmente erradicado. Más o Sí, menos, señor, en este momento podemos decir con claridad de que no hay minería ilegal en el municipio de Soacha. ok. Bueno, yo ahí sí me surge una pregunta porque lo que pasa es que yo tengo un reporte actualizado de la Corporación Autónoma Regional Seccional Suacha, precisamente, y Sí. ellos me dicen que aún hay 29 proyectos mineros funcionando ilegalmente entre la vereda Fusunga y la vereda Panamá. Entonces, pues no sé. Hay títulos mineros autorizados, pero no hay explotación. Entre la vereda Panamá y la vereda de Fusungado, ese es un dato muy terrible. Entre la vereda Panamá y la vereda Fusungaico, solamente 3 minas, pero son absolutamente legales. Incluso está ahí la Cueva del Zorro. Sigue más adelante las ladrilleras que tienen totalmente actualizado su documentación y con autorización incluso del medio ambiente. O sea, Pero que existan en ese sector, incluso la última que cerramos, que esa sí la cerramos en este gobierno, era una explotación que habían autorizado la parte de la vereda San Jorge, que es la última mina que había y que era ilegal. Nosotros fuimos y la cerramos porque estaba, primero, sin la documentación, y segundo, estaba en un sitio por encima de los 3.000 metros sobre el nivel de mar, que ya no es permitida la minería respectivamente. ok, o sea que usted me dice que esos 29 proyectos mineros están totalmente erradicados. En ese sector no, y es que no existen, habrán títulos mineros, pero sin explotar. Eso sí puedo dar, ahí sí dijo por ahí un presidente amigo, dijo, le firmo sobre mármol. Ok. No confiamos en el testimonio del alcalde, así que decidimos encarar a los encargados de las minas. El primer paso fue pasar la seguridad. Ya adentro, no fue posible contactarnos con el encargado ya que él se hizo negar varias veces. Pero ¿cómo frenar la minería ilegal si mucha gente depende de ella? Hablamos con los trabajadores y esto fue lo que nos dijeron. Cámaras grabando. Listo, entonces, ¿cuál es tu labor en esta mina? Operador de cargador. Operador de maquinaria ¿Qué máquina? pesada, ¿Qué máquina? bulldozer. Opero una retroexcavadora. ¿Qué pasaría si la mina cerrara el día de mañana? Pues conseguir trabajo en otro lado. Ahí sí no sé, porque pues conseguir trabajo por otro lado. ¿Y considera que a su edad es muy fácil o muy difícil conseguir? Difícil, claro, sobre todo yo por lo joven. Pues me quedo sin nada, porque dependo de acá, del trabajo. ¿Y se ha dedicado todos sus 14 años a la minería? ¿Acá? Sí, llevo 14 años acá. ¿Y antes de esto? Trabajaba en obras. ¿Qué le digo yo? Unos 30 años, 25 años. Más o menos 10 años. ¿10 años? ¿Y Sí. lleva lo mismo en esta mina? No, llevo en esta mina llevo 17 años. ¿Qué opina usted, pues, de la mina La Cueva del Sol? Pues que es legal, o sea, es toda legal. ¿Cómo llegó ¿Cómo? usted acá? Por pidiendo trabajo. Sí, claro, está. ¿Qué tipo de materiales se extraen en esta mina? Piedra, Más que todo. sí, piedra de recebo, triturado. La piedra pues sale del triturado. Entonces, ¿usted cómo cree que se puede frenar este fenómeno? Pues yo creo que las autoridades deben estar, o sea, nosotros personalmente pues no podríamos hacer nada porque inclusive hasta las mismas personas que trabajan en una mina ilegal pues trabajan porque es el sustento de ellos. O sea, de eso viven. De hecho, es muy normal entrar a internet y encontrarse con miles de titulares como estos. Inundan y hay decenas de páginas de diferentes medios denunciando esta actividad. Y todo esto pasa a la luz del día sin que nadie haga algo. Usted tiene que vivir, o como sea. Entonces pues ellos se toman este servicio. El agua sí es un poquito más compleja, pero
pero pues ahí van. Y el tema de las basuras es que pues, no tienen ningún servicio, entonces ellos qué es lo que hacen, toda la basura que tienen la botan hacia abajo y la queman. Entonces acá es, digamos, los problemas respiratorios por la arena, por la quema de las basuras, por la quema de las minas, por este tipo de humos. Ok. ¿Usted no considera que el tema de las sanciones es un poco como alcahuetear la minería, teniendo en cuenta de que yo pago mi sanción y sigo explotando y que es más barato hacer eso en vez de revertir el daño? Lo que sucede es que el régimen sancionatorio en todos los sistemas legales occidentales funciona bajo ese mismo paradigma. Usted se pasa un semáforo en rojo, paga la multa, y si a usted le nace se vuelve a pasar otro semáforo en rojo y paga la multa. Digamos que el régimen sancionatorio en general en el marco jurídico está previsto de esa manera. ¿Qué sucede? Que más que sancionar lo que debería haber es fuertes procesos pedagógicos de conocimiento para que todos los ciudadanos entendamos de que hacer mal una actividad, y no está hablando de solo la minería, usted puede hacer mal la minería, usted puede hacer mal el sacrificio animal, usted puede hacer mal el manejo de fauna o flora silvestre, usted puede hacer mal el consumo. Entonces acá el asunto no es de si sancionamos o no sancionamos, es una de las herramientas que tiene el Estado para lograr de que el ciudadano se aconducte frente a la diversa esfera que hay de actividades que riñen con el régimen legal. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Pues no sancionemos, y si no sancionemos, entonces ¿qué hacemos? Entonces poner a los mineros a que de manera voluntaria vayan a un púlpito sobre buena minería y reciban el aprendizaje y lo practiquen y lo pongan y lo cumplan. Y eso resulta que no pasa en la gran mayoría de las veces porque la minería ilegal juega con la demanda. Entonces, cuando un minero legal está cumpliendo con los estándares, al otro lado hay un minero ilícito que no está cumpliendo con los estándares y por ende a hacer la actividad le sale mucho más económico que al minero legal. En 2010, el Estado cerró 16 explotaciones ilegales. En 2011, casi 300. Lo que indica que el crecimiento de las minas ilegales ha ido en aumento a través de los años. La policía y el ejército en conjunto realizaron 296 operaciones en contra de las explotaciones ilícitas de yacimientos mineros en 2017. Para 2018 fueron 276. Entonces, ¿estás preparado ya? Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la problemática en el municipio de Suacha? O sea, que ya es la minería ilegal, y cómo es el estado de los expedientes. ¿El estado? De los expedientes. Ok, bueno. O sea, arrancamos de una vez. Sí, señor. De una. Bueno, entonces te puedo contar que para la Dirección Regional en el momento se cuentan con 136 expedientes permisivos relacionados con el tema minería, dentro de los cuales 31 se encuentran vigentes y pues el resto, que son 105, están archivados. Pero aparte de esto, se cuenta con más de 500 expedientes sancionatorios por afectación al recurso suelo, los cuales contienen los estudios e informes técnicos respectivos y la mayoría pues obviamente relacionados con la actividad minera. Ok, perfecto. ¿Cuántos proyectos están en este momento vigentes? Lo que te decía, en este momento hay 31 expedientes vigentes que tengan que ver con minería. Ok, perfecto. Ahí me surge una duda porque es que el alcalde me dice que son solo 12 proyectos mineros los que hay. Entonces ahí los otros 19... No, pues ahí sí no sé, no sabría ahorita cómo controvertirte en las informaciones que te dé la alcaldía. Ok, en este momento tienes de pronto el dato de si todavía continúa la minería ilegal y cuántos hay. No, pues exactamente no podría decirte cuántas hay, pero de acuerdo a varias visitas de seguimiento de información que nos ha llegado y que pues tenemos que atender mediante visitas por parte de los técnicos de la regional, sí podríamos decir que hay algunos frentes donde se presenta algún tipo de minería ilegal, pues que pues obviamente no a tan gran escala, pero pues sí se presenta. O sea, no está erradicada. Señor. No está erradicada en este momento la minería ilegal en Suacha. No, no me atrevería a decir que está absolutamente erradicada la minería ilegal. O sea, legalizan, digamos, un barrio, que digamos, este barrio ya es legal. Bueno, señora. Obvio. Este barrio ya es legal. Listo. Pero digamos más
más arriba, donde estábamos, donde grabamos y nos dijeron que no podemos grabar, ese barrio sí ya no es ilegal. Pero digamos que hacen, se acaban supuestamente ahí y siguen, o sea, la gente sigue llegando, porque pues acá se apropian de la tierra. Vuelvo y digo la cosa. No, igualmente sigue grabando, entonces puede volver a comenzar en cualquier momento. Listo. ¿Por qué cree que, cómo cree que se podría frenar este fenómeno? El fenómeno de la minería ilegal es posible frenarlo, creo yo, desde 4 aspectos diferentes: la corrupción, la educación, los aspectos ambientales y el impacto social. ¿Sí? La corrupción, ¿por qué? La corrupción impacta todos los niveles de la sociedad, no solamente a partir del gobierno, sino hasta el último nivel de la sociedad. La educación hace que las personas conozcan más lo que están haciendo y el impacto social que está causando esto, que está muy amarrado a los impactos ambientales y al flagelo social, que le permitiría a la sociedad alzarse frente al aprovechamiento que están haciendo grupos ilegales que permiten que la minería esté tan arraigada en tantos municipios del país. Ok, perfecto. ¿Por qué cree que el Estado es tan dejado sabiendo que todo lo que hay en el suelo le pertenece y pues que se está dejando robar de frente? Puede ser básicamente por corrupción. Claro, hay políticas que hacen que se persiga la minería ilegal, pero la corrupción en los diferentes niveles de los estatales es marcada. Entonces, el Estado básicamente tiene un aprovechamiento, claro, entendiendo que el Estado somos todos, nos pertenece el suelo y el subsuelo. La falta de educación de la sociedad común hace que estos tengan una ignorancia frente a sus derechos en el suelo y el subsuelo. ¿Usted considera que las sanciones que imponen los diferentes entes gubernamentales se puede considerar un negocio lucrativo, ya que es mucho más fácil para las minas pagar esa sanción y seguir explotando en vez de que la cierren totalmente? Hay cuestiones ambientales, ¿cierto? Digamos que hay legislación que permite ver que sí se tienen sanciones frente a la minería ilegal, pero puede llegar a ser mucho más sencillo pagar una sanción, es más barato pagar unas sanciones que cerrar una mina. Y la corrupción nuevamente marca un punto importante en eso, porque las personas que trabajan para las autoridades ambientales en los diferentes departamentos son fácilmente corruptibles. ¿Por qué considera que es tan difícil poder controlarlo, la minería? ¿O será su ubicación, la corrupción? Bueno, la minería ilegal también está alineada a espacios o a municipios donde la autoridad no llega, que son periferia, en los casos de Chocó, Cauca, en Antioquia, en el mismo Cundinamarca. Las diferentes explotaciones que se ven están en municipios donde la autoridad es muy permisible y de tal manera que marca la corrupción en esos municipios y marca también el interés particular y no el interés comunitario. ¿Por qué cree usted que hay un impacto social y qué tan grande es este? Bueno, de acuerdo a diferentes estudios que existen, no solamente con el DANE y otras estadísticas no oficiales, los impactos sociales son altísimos, porque hay municipios en los diferentes países donde se arraiga la minería ilegal, donde la miseria llega al 30%. Esto obviamente marca y nos está mostrando un impacto social altísimo, donde hay explotación no solamente de las personas que trabajan directamente allí, porque no se ven los casos de seguridad social, las prestaciones sociales, sino que también se ve la explotación de la niñez, la explotación de prostitución, y el trabajador, que es la persona común, humilde, se ve conquistada por las promesas de mejores sueldos, de mejores ganancias y obviamente de mejorar su calidad de vida. Por eso el impacto social es tan alto. También se ve el desplazamiento de las personas hacia esos sitios porque piensan que a través de la minería van a encontrar un medio de progreso. ¿Usted considera que el Estado tiene políticas responsables con el medio ambiente?
Escuchaba yo a la ministra en unas entrevistas en estos tiempos, hace más o menos 20 días, y están en pro de las políticas ambientalmente amigables para que la minería pueda funcionar. Se tiene, claro, hay muchos minerales que es necesario explotar y son necesarios, por ejemplo, para la tecnología. Y ellos tienen el pensamiento de generar licencias ambientales y un nivel mucho más fuerte para la explotación minera. Existen, pero también son fácilmente, ¿cómo se dice? Fácilmente que uno las corta. O sea, incumplibles, no. Sí, es fácilmente incumplirlas, sobrepasarlas. Bueno, existe la normatividad ambiental, pero es mucho más fácil el incumplimiento que el cumplimiento, ¿sí? Entonces, también porque existe una demasiada normatividad que hace que las personas no la entiendan. Y cuando una normativa deroga otra, deroga la mitad de la normativa anterior. Y esto hace que sea mucho más fácil incumplirlas. ¿Listo? ¿Y qué edita todo eso? Sí. Bueno, listo. Mientras todos los entes gubernamentales mantienen su postura y recalcan su protección con el medio ambiente, lo cierto es que vemos cómo estas montañas se desboronan pedazo a pedazo a causa de la minería ilegal. Todo esto pasa a la luz del día, a los ojos de todos, sin que nadie haga algo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa o quién responde por el daño ambiental? Ok, vale, muchas gracias, eso sería todo. ¿No es más? No, pues de pronto si quiere hacer una aporte a la cámara. ¿Pero qué? No, lo que le nazca ahí de momento. Pues que acá trabajamos legalmente y yo estoy contento con mi trabajo porque vivo de él. Y no solamente yo, sino mi familia. De ahí sale para la comidita.